Gracias por continuar aquí en 24/7, amigos. Y ahora, como invitado del día de hoy, tenemos ya a Rafael Silva Panchana. Él es politólogo y consultor en comunicación política, justamente para analizar un poco más a profundidad el tema de cómo ahora se está también haciendo política mediante las redes sociales. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, María Emilia. Un saludo a toda la audiencia que nos ve y escucha. Bueno, Rafael, para empezar, hemos visto que desde que iniciamos este nuevo periodo del presidente Daniel Noboa, las redes sociales han sido la principal herramienta para comunicar, e incluso ya más políticos lo han comenzado a utilizar. ¿Cómo se ve o cómo ha sido también esta aceptación de utilizar las redes sociales dentro de la política? Bueno, partamos del hecho de que el uso de las redes sociales ha sido una herramienta que ha dinamizado la conversación en torno a varios temas, y entre estos el tema político no es ajeno. Va de la mano mucho, hay que recalcarlo, con los temas generacionales, es decir, ya hay una nueva generación, hay un nuevo electorado que no es el mismo que el de hace 20 o 50 años, y que ciertamente tiene preferencias distintas y lee, consume, digiere de manera distinta todo el contenido político, y además piensa de manera distinta a lo que como votábamos hace 50 años. Entonces, ciertamente sí hay mayor facilidad de conexión. Las redes sociales han permitido dinamizar, revolucionar los mensajes con diferentes sectores y electorados de manera específica, pero al mismo tiempo esto es un arma de doble filo porque genera la difusión, o sea, difumina, vuelve mucho más complejo en la tarea de comunicar, y al mismo tiempo difumina, se vuelve más oscuro, opaco el mismo mensaje. Por lo tanto, puede que la estrategia sea muy buena, pero la aplicabilidad del mensaje en redes sociales y la forma en cómo se lo comunica, no tanto. Bueno, tú mencionaste un punto muy importante, y es que el electorado ha cambiado ya en este último periodo, y así se demostró en las elecciones anticipadas. ¿Cómo también los jóvenes están recibiendo este mensaje? Porque si tú bien decías, es un arma de doble filo, muchos se quedan solo con lo que está en redes sociales. Entonces, ¿cómo los políticos también pueden hacer uso de estas redes sociales sin caer en malinformar? Porque recordemos que en redes sociales son mensajes muy cortos, breves, y que muchas veces no dicen todo, ¿no? Ese es el gran desafío. Ese es el gran desafío que tienen todos los que difunden contenido en redes sociales. Pienso yo que lo que se ha visto ahora es que los candidatos, al menos los políticos de América Latina, y no solamente de Ecuador en general, se proyectan como una especie de rockstars, como de celebridades, y es así como van generando contenido y su comunicación en redes sociales. Y esta es la mayor, eso es lo que le permite mayor conexión con el electorado joven, porque el electorado joven, si bien es cierto, al menos en Ecuador, no se identifica con la clase política, rechaza al político tradicional, y por lo tanto busca a alguien que comparta más su vida diaria, sus hábitos, sus gustos musicales, que diga las formas de una forma más fresca, diga las cosas de forma más fresca y no tan seria o formal. Entonces, hemos visto que últimamente han habido políticos que lo han hecho de esta forma, incluso que se suman a tendencias en redes sociales que a lo mejor no dicen mucho, o tal vez no dicen nada, pero buscan a lo mejor empatizar con este segmento. Entonces, claro, como te decía, el desafío está en cómo uno puede informar, comunicar, posicionar un mensaje a través de estas herramientas, y creo yo que lo clave no debe ser la intuición o cómo se siente el político o el candidato al momento de utilizar las redes sociales, que son indispensables para este ejercicio, sino que haya un especialista, un profesional que tenga olfato político para poder detectar en los mejores momentos, aprovechar las circunstancias y las coyunturas, y que no le salga en contra lo que sea que se vaya a publicar. Bueno, hemos visto que ya durante este último periodo y acercándonos a las elecciones presidenciales 2025, las redes sociales también han sido utilizadas de diferentes formas. ¿Cómo crees que también se pueden aprovechar, y no solo con el mensaje, sino también, digamos, para esta precandidatura, ¿no? Con mensajes cortos, o cómo hacer también más llamativo ese mensaje? Creo que la clave ahí está si nos damos cuenta, por ejemplo, podemos evidenciar que lo que sale en los titulares de televisión o en los titulares de prensa escrita es justamente de lo que está pasando en redes sociales. O sea, la noticia se genera a partir de lo que pasa en la virtualidad. Entonces, pienso yo que unas cosas que se pueden aprovechar, eso depende mucho de la estrategia o del consultor que se encargue de este trabajo, es generar acciones como 360, digamos, como se dicen las estrategias 360, generar acciones que permitan trascender de las redes sociales. Por ejemplo, una campaña o una acción efectiva fue la que vimos en las elecciones pasadas, en la segunda vuelta, con los Noboas de cartón, por ejemplo, que permitió trascender, porque la gente permitió una conexión.
algo que muchas veces no está planificado. Por ejemplo, voy a citar el caso del atentado a Donald Trump en Estados Unidos, que en la convención demócrata él apareció con un parche en su oído derecho y mucha gente empezó también a ponerse parches en el oído derecho como un gesto de identificación con el candidato. Entonces, muchas de estas cosas hay que aprovecharlas, aunque no estén planificadas, y te permiten justamente generar la empatía, la cercanía con la audiencia. Y esto depende mucho, como te decía, del olfato. Entonces, creo yo que los mensajes cortos son justamente esos. Puede ser simplemente una foto, puede ser una palabra, un gesto, y creo yo que eso transmite mucho más que a lo mejor un video tendencia o una activación de lo que fuese, el contenido que fuese, porque se pierde mucho tal vez lo que se quiera comunicar, lo que puede ser más valioso de comunicar. Bueno, tú bien dices, se puede perder mucho y en esta ocasión creo y se ha visto muchísimo más que han dejado ya los medios tradicionales a un lado y se han enfocado solo en las redes sociales o mayor parte de su comunicación ha sido en redes sociales. En esta campaña electoral, ¿tú crees que seguir incluyendo a los medios tradicionales, televisión, radio, etcétera, medios escritos, va a ser importante o simplemente mantenerse en las redes sociales les va a ayudar a conseguir a estos candidatos el voto? No, no, es fundamental. A ver, las redes sociales son un factor complementario, necesario, pero complementario al ejercicio de la comunicación política, pero no es indispensable, no debe ser el único. Tanto candidatos como políticos deben aprovechar todos los espacios posibles que tengan de comunicación, porque eso permite abrir el rango, el espectro de audiencia y, por supuesto, también digamos, la conexión con estos segmentos. Por ejemplo, si se trata de una campaña, en una campaña electoral, y vamos a promover políticas o propuestas que tengan que ver con el sector agropecuario, es muy difícil que en redes sociales yo logre empatar con ese segmento. Yo tendría que más bien ir a las radios especializadas en temas agrícolas, en las radios que se focalizan en las radios comunitarias, en las radios del sector indígena, que son las que sí escuchan este segmento poblacional importante. Entonces, no hay que desaprovecharlos, hay que tener un balance. Lo que pasa, la clave ahí es que las redes propias te permiten trabajar con tu mensaje, con tu propia línea editorial. Entonces, uno domina ese campo. En cambio con el periodismo, la prensa un poco más abierta, debates un poco al escrutinio público. Entonces ahí tienes que lograr prepararte bien para dar una buena entrevista, para posicionar mensajes y no no perder el momento. Bueno, aquí también las redes sociales, y me parece un tema muy interesante porque lo he estado viendo más seguido, el ataque que se da, ¿no? Muchas indirectas, también por parte de la Asamblea ya se ha comenzado a utilizar este método. ¿No crees que el ataque constante entre diferentes políticos podría llegar a bajar esa aceptación que han tenido en un inicio? No creo que juegue así en contra. Yo más bien pienso que el efecto que podría producir es que se genere una especie de escándalo, una especie de comidilla política, de chisme, digámoslo de esa forma, porque mantiene como en el momentum de la conversación estos temas que son tan superficiales, por ejemplo, la discusión que hay entre el presidente de la Asamblea y el presidente nacional, el presidente de la República. Si bien es cierto, carece de contenido de la publicación que ambos comunican, proyectan, y no hay, digamos, un cruce, tal vez un intercambio de mayor formalidad, de seriedad, de contenido, si hay una denuncia de por medio, si hay una documentación que respalde la postura del uno o del otro. Entonces, esto se vuelve muy como mediático. Entonces, estamos, como en la palabra lo dice, la viralización, por lo tanto, cumple un ciclo donde está en el hype, en el más alto del momento, en el pico de la crisis, pero es simplemente en eso. Yo pienso que más bien lo que hace es alimentar el bulo, alimentar digamos, la percepción de interés, pero no se van a interesar por la figura del uno ni del otro, sino más bien de qué es lo que se dicen y cómo se lo dicen. Claro que sí. Bueno, Rafael, te agradecemos por tu tiempo con nosotros. Definitivamente nos diste muchas luces en todo esto que ahora es nuevo para algunos, que son las redes sociales y la política. Te agradecemos por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias y siempre a las órdenes. Un saludo. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Rafael Silva Panchana, politólogo y consultor político en comunicaciones. Con esto hacemos un pequeño corte y ya regresamos con más información aquí en 24/7. Quédense con nosotros.